se desempeña como director general, ha sido director general de la DIGEMIT, es decir, del órgano del Ministerio de Salud encargado de los medicamentos, los insumos y las drogas, y puede juzgar lo que ha pasado. Su colega de Evidenza, Janice Seinfeld, publica un artículo en el Comercio de hoy bajo el título contundente de Cadena de Errores. Explíquenos qué es lo que ha pasado, por favor, cómo hemos llegado hasta la muerte por la aplicación de suero. Ok. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Hoy tenemos en el país dos problemas en este sector. Uno, provocado por esa tragedia, por este lote defectuoso que Medifarma ha reconocido públicamente y ha provocado las muertes lamentablemente. Es un problema muy serio y hay acciones tomadas al respecto. Y otro gran problema generado por el cierre de planta de Medifarma y lo que ha hecho la DIGEMIT hace pocos días, ¿no? Suspender el permiso para la venta de cloruro de sodio en el país de este producto. Entonces hay dos problemas instalados en el país hoy y ambos son muy graves y deben ser gestionados con debida responsabilidad. Pero, ¿qué es lo que ha fallado? Porque aquí me parece que ha habido una especie de evasión de responsabilidad por parte del Ministerio. ¿Qué es lo que ha fallado en DIGEMIT para que ese producto pase el control de calidad y además sea distribuido? Porque aquí se le está echando la culpa, tiene responsabilidad también el laboratorio, ¿cierto? Obvio. Pero el control de DIGEMIT, ¿en qué ha fallado? A ver, permítame explicar en un minuto lo que hace la DIGEMIT, porque si no, no entendemos, ya que vamos a ir de frente al problema, que es importante abordarlo, pero veamos qué hace la DIGEMIT. La DIGEMIT es la autoridad nacional que nos protege, que protege a los peruanos para que tengamos acceso y uso adecuado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, seguros, eficaces y de calidad. Ese es su rol. Desde que ingresan al país, si es importado o se produce, se controla la calidad, se distribuye, se almacena, se entrega a los hospitales, clínicas, postas médicas, farmacias y boticas y son usados por el equipo de salud en los seres humanos, en nosotros. Ese trabajo tan complejo y tan importante lo asume la DIGEMIT nacionalmente. Delega en parte a las regiones también, pero su rol es rector y nacional. Entonces, ¿qué no ha hecho DIGEMIT en este tema en puntual? Varias cosas, ¿no? Y varias cosas, no en este caso concreto de Medifarma, sino históricamente, incluyendo mi gestión. Hay una inercia mal instalada en el Estado que está impidiendo que tengamos una trazabilidad de lo que pasa en el sistema farmacéutico. Es complicado y es nacional. Entonces, y ahí podemos tocar, si usted desea, el tema de la producción, del control de calidad o en el extremo cercano al paciente, la farmacovigilancia. En esos dos extremos tan lejanos hemos estado fallando como país y como autoridad. Pero en concreto, ¿qué se debe mejorar entonces? Porque si es que hay estas fallas, esto podría pasar con cualquier otro producto. Ok, es una pregunta importante porque además hay que dar tranquilidad a la ciudadanía. Yo escucho a veces en la prensa opinólogos que no conocen la actividad farmacéutica y hacen calificaciones exageradas en el tema. Entonces, acá hay un tema. DIGEMIT certifica las plantas farmacéuticas como una práctica de manufactura. Entonces, eso es un proceso muy riguroso y muy exigente en Perú. Y luego, por cada producto se autoriza su ingreso al mercado, ¿no? Entonces, esa actividad farmacéutica es hecha por una empresa como Medifarma en este caso, que tiene un proceso certificado y organizado, debidamente cautelado, como una práctica de manufactura. En ese contexto, ya la responsabilidad de DIGEMIT es supervisar ese proceso de manera periódica con enfoque de riesgo. Y Medifarma, como laboratorio autorizado, trabajar con parámetros de calidad. Acá se ha explicado eso. Hay un asunto de producción, de control de calidad, de aseguramiento y mirada técnica, es decir, 4 líneas de trabajo que deben ser aplicadas para que eso que ha pasado no ocurra. Lo que ha ocurrido en Medifarma es para mí, en estos momentos de la historia, inexplicable, porque son controles que han tenido dificultades y no se han detectado a tiempo para evitar esta tragedia. ¿Inexplicable quiere decir qué? Porque hay una explicación, algo ha pasado. Algo ha pasado, sí. y eso está en la documentación, está en la trazabilidad que la autoridad y un equipo de expertos tienen que apreciar. Pero yo acá planteo un escenario amplio, don Fernando. Yo soy gestor, ¿no? Y uno ve extremos. El extremo improbable estadísticamente seguramente del sabotaje interno y el extremo al lado derecho improbable seguramente de un problema sistémico, de que la empresa esté sistemáticamente fallando en sus procesos. Y al medio, que es lo más probable, errores humanos o errores humanos concatenados en la fabricación. Entonces, esos escenarios que estoy poniendo como ejemplo, que son complejos de analizar, en una investigación objetiva y documentada tienen que ser demostrados y corregidos. Ahora, sí, perdón. Encima de todas estas dificultades, hay el nombramiento de una nueva persona a la cabeza de la DIGEMIT, que es el órgano del Ministerio de Salud que tiene que velar por la calidad
de los medicamentos que se distribuyen. La señora Sonia Delgado, que ha sido militante de APP, que es el partido del ministro de Salud, pero que además de eso es accionista de 2 empresas consultoras de las empresas farmacéuticas. Entonces, cuando se necesita alguien en Digemit que ponga orden con rigor, con autoridad, con independencia, de ver si la empresa privada de alguna manera se ha beneficiado del laxismo por parte del control del Estado, se pone como directora de Digemit alguien que exactamente se halla en un conflicto de interés. Explíquenos cómo es posible esto, por favor. Bueno, eso es una decisión política del actual ministro y él tendrá que dar una explicación por esa decisión política, ¿no? Eso es lo que yo puedo responder, don Fernando. Pero usted reconoce que una persona que es accionista de 2 empresas consultoras de los laboratorios difícilmente podrá tener autonomía, por más que renuncie a esas 2 empresas, porque uno queda comprometido con sus clientes, una práctica de años en la que ha ganado mucho más dinero que lo que ganaba cuando estaba en Digemit. ¿No es un conflicto de interés eso? Yo no conozco los detalles internos de sus empresas. Evidentemente, al tener un desempeño vinculado a empresas farmacéuticas de manera histórica, hay un riesgo, ¿no? Y corresponderá a ella transparentar ese tipo de relaciones, ¿no? Y justamente impedir que eso afecte su desempeño. Pero usted, como químico farmacéutico, conocerá personalidades con un prestigio claro, con experiencia profesional, que no están sujetas a estas sospechas de estar vinculado al partido de César Acuña y del señor César Vázquez, ministro de Salud, y además estar implicada en su actividad privada en beneficio de las empresas farmacéuticas, que en este caso se trata de saber por qué es que se les ha dejado actuar como han actuado. Señor Amaro, el cierre de Medifarma podría generar, no sé si lo está causando ya, un desabastecimiento de este producto, del suero fisiológico. Bueno, no podría. Desde el día sábado en la noche, al tomar esta decisión el ministerio, ¿no?, que es respetable y presumo sustentada técnicamente, es una decisión muy fuerte, ha cerrado las plantas de Medifarma y ha suspendido el permiso sanitario para que el suero sea comercializado. Pues vayamos por partes. En el suero, Medifarma es el proveedor principal del país de este producto. Y eso ha impactado severamente en todo el sistema de salud, público y privado. El día domingo, mis colegas hospitalarios han estado trabajando, privados y públicos, desesperadamente, por primero sacar el suero de sus inventarios, de los servicios hospitalarios, para que estén cautelados y en cuarentena a su recojo, porque ya no se puede usar ese suero, ¿no? Y segundo, buscando provisión de inmediato, ¿no? En el lado privado, el domingo no han activado alarmas, han actuado rápidamente. En el lado público, por razones obvias administrativas, ayer han estado ya haciendo toda esa labor, hoy están cotizando. Y eso genera un problema, ¿no? Porque una decisión de esta naturaleza debe ser planificada con un plan de contingencia. Es decir, ok, decido algo fuerte y tengo al costado un plan de contingencia que espero el ministro lo tenga bien definido. ¿No hay otras empresas que puedan producir en stock ese producto? Se ha dicho en prensa que es sencillo hacer cloruro de sodio. Y eso es una falacia. Déjeme decir eso. ¿Sencillo en qué sentido? O sea, se dice, bueno, es agua con sal, ¿no? Y una empresa puede habilitar eso y mezclar y formular. Perdóneme, pero la actividad farmacéutica industrial es una actividad muy exigente y que requiere mucha exigencia y procesos definidos y tecnología definida. Pero en el caso concreto del suero, ¿cuál es la complejidad de su fabricación? Don Fernando, se requiere insumos de calidad, grado farmacéutico, provistos por proveedores que están certificados. Procesos de calidad con tecnología y recursos humanos bien definidos. En este caso, agua definida por la farmacopea, ¿no?, que es estéril, ojo, no es destilada, es un agua preparada especialmente para esta solución, un insumo que es el cloruro de sodio, un proceso de formulación y de mezclado que es muy cuidadoso. Probablemente, repito, la falla de fabricación haya estado ahí, en caso que estamos dando la tragedia, ¿no? Y luego un proceso de envasado estéril. ¿Dónde la falla? ¿Dónde sospecha usted que puede haber radicado? En realidad, adelantar juicio, don Fernando, es prematuro. No es juicio, sospecha. O sea, en la formulación hay un proceso de mezclado, con velocidades, con parámetros de control, con tiempos que deben de realizarse y con una cantidad determinada de volumen en función a la formulación. Entonces, eso hay que verificar qué ha ocurrido, porque es extraño cuando se muestrean los productos, se encuentran resultados diferentes. Eso habla de que ha habido un problema en el volumen enorme que se está fabricando, de concentraciones diferentes, ¿no?, gradientes diferentes en ese enorme volumen de solución que está en fabricación. Pero, por ejemplo, ante la escasez, ayer el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, en ampliación justamente decía que se puede usar
a ver, no sé si el término sea correcto, como un reemplazo, la dextrosa, ¿no? Para justamente cumplir la misma función del suero fisiológico. ¿Es así eso? Está ocurriendo hoy eso. O sea, hoy día están usando el lactato, las enfermeras están tomando un riesgo en unos hospitales haciendo diluciones de cloruro de sodio en volúmenes de agua destilada. Como dice el doctor Ugarte, la dextrosa puede ser empleada. Hay alternativas y también hay otros proveedores que están entrando a proveer eso. Pero tienen riesgo. Pero, claro, por supuesto. O sea, que lo diga un médico cirujano. Cuando interviene, digamos, de manera importante una cavidad abdominal, usan a chorro en volúmenes enormes suero fisiológico. Entonces, el consumo hospitalario en Lima, solamente por hablar de Lima, es de miles de unidades diarias en cada hospital. No hablamos de 100. Miles de frascos. Miles de litros, miles de frascos de litro, por diferentes razones, intervenciones, porque el cloruro de sodio es una cosa muy cotidiana. Entonces, cortar el suministro radicalmente por un tema sanitario puede ser necesariamente fundamentado. La pregunta es, ¿qué viene a continuación en el día domingo? O sea, ya estamos el día martes, ¿no? Para que esto funcione. Este tema, don Fernando, es mucho más serio, no solo en Lima. Sí. Vamos a Atenas de Marañón, vamos a Condorcanqui. Ahí están retirando los sueros de Medifarma y no hay alternativa. No hay proveedor en esos lugares y esto no es justo, no es equitativo. Entonces tenemos que pensar como país cómo enfrentar esta crisis que está instalada hoy día. Usted dice que... Perdón, el doctor Ugarte dijo también que se podía comprar en el extranjero rápidamente. Sí, claro, si hay la voluntad, dada la emergencia, se compra en el extranjero. Bueno, este es un problema complejo. Y cuando uno tiene un problema complejo, las salidas no son tan lineales. ¿Cuál es la complejidad de comprar suero a los vecinos? Bueno, a ver, estamos hablando acá de que tenemos un lote de suero que tuvo problemas de calidad y puede impactar. Vamos a Chile, Brasil, traigamos un lote certificado por Anvisa, por INVIMA, está muy bien, podemos hacerlo, don Fernando. Hay que hacer un paso burocrático, pero ojalá que sea ejecutivo, de que eso ingrese al mercado y sea autorizado rápidamente, como en la pandemia. En la pandemia se activó un mecanismo muy rápido y ágil con DIGEMIT que funcionó, y eso hay que decirlo también claramente, y eso genera un candado mínimo de seguridad sanitaria a los peruanos. Si se cumple eso, perfecto, vamos en ese camino. Pero digo complejo porque eso no amerita una sesión pues, de una semana para pensar, ¿no? Es horas de trabajo intenso para planificar salidas diversas que hay en la mesa técnica, don Fernando, de diferentes ángulos. Usted ha dicho que Medifarma es el principal proveedor de este producto, ¿cierto? Y es cierto que también, usted debe conocer, no sé, sobre el tema, que esto ha sido consecuencia de una serie de licitaciones bastante sospechosas que podrían configurar una especie de colusión para favorecer a determinada empresa en la distribución y elaboración de este producto? Hay un caso que... Para favorecer a determinada empresa en la distribución del producto, ¿cierto? Y es cierto que también, usted debe conocer, no sé, sobre el tema, que esto ha sido consecuencia de una serie de licitaciones bastante sospechosas que podrían configurar una especie de colusión para favorecer a determinada empresa en la distribución y elaboración de este producto. Hay un caso que ya está en Indecopi, que está investigando, hay una colusión identificada que está investigando Indecopi, tiene su ruta, pero vayamos al tema causal, ahí Carlos. El problema es cómo compra el Estado. El Estado compra grandes volúmenes por subasta inversa, mecanismo instalado en el 2006, o sea, hace 19 años. Yo estuve en ese equipo del 2006 junto con Víctor Dongo y Humberto Ortiz, que en paz descanse. Y se instaló ese mecanismo que era buenísimo porque hacía que precios dispersos compitan y vayan a la baja. Y el Estado compraba grandes volúmenes. Sin embargo, ese mecanismo se advirtió al ministerio en ese momento. Usado crónicamente por cerca de 20 años es un error. Porque hace un problema en el mercado. Lo va descremando. Quedan los más grandes jugadores y los pequeños salen y no hay competencia. Escenario que está ocurriendo hoy día. Ese problema es un problema, no de Medifarma, es un problema cómo el Estado gestiona la compra de manera equivocada con subasta inversa, sin usar herramientas de gestión y usar información para hacer salidas diferentes. Bien, señor César Amaro, muchas gracias por estar acá y por hablarnos claro sobre un problema delicado. Ojalá que el ministro dé explicaciones convincentes, Carlos, en el Congreso, dentro de pocos minutos, que podamos reportar eso. Por lo pronto despedimos al señor Amaro.